Bienvenido a Voces del Más Allá, el lugar donde los relatos más aterradores cobran vida. Aquí encontrarás historias de terror reales, leyendas urbanas escalofriantes, relatos paranormales que te pondrán los pelos de punta. Cada semana exploramos lo desconocido con cuentos que te harán dudar de la realidad. Si amas lo oscuro, los misterios sin resolver y los relatos de miedo, este es el canal perfecto para ti. Suscríbete y atrévete a cruzar el umbral del miedo. Comenzamos. El último prisionero. El Palacio de Lecumberri cerró sus puertas como prisión en 1976, pero sus muros aún guardan los ecos de su historia oscura. Lo que alguna vez fue el infierno para miles de reclusos, hoy alberga el Archivo General de la Nación. Sin embargo, aunque los documentos han reemplazado a los prisioneros, algo más parece haber permanecido dentro. La historia del último prisionero no está registrada en los archivos oficiales, pero ha sido contada por excustodios, empleados y hasta visitantes que han sentido su presencia. Es un relato que eriza la piel, un misterio que desafía el paso del tiempo. Se dice que al cerrar Lecumberri se realizó un censo para asegurarse de que todos los reclusos habían sido trasladados a otras prisiones. Sin embargo, cuando las puertas se cerraron definitivamente, alguien quedó atrás. Un prisionero que nunca fue identificado, alguien de quien nadie tenía registro. O tal vez, alguien que nunca debió haber estado ahí. Los rumores comenzaron en los años 80, cuando los primeros empleados del Archivo General de la Nación comenzaron a trabajar en el edificio. Eran comunes los relatos sobre documentos que desaparecían y aparecían en lugares imposibles, luces que se encendían solas y puertas que se cerraban de golpe sin ninguna corriente de aire. Pero lo más aterrador eran los testimonios de aquellos que, al recorrer los pasillos vacíos, sentían una mirada fija sobre ellos o escuchaban susurros ininteligibles en la oscuridad. Uno de los primeros guardias nocturnos que trabajó en el archivo, Enrique Morales, juró haber visto a un hombre en el ala más antigua del edificio, el ala que había albergado las celdas de castigo. Dijo que en una de las noches más frías del año, mientras hacía su recorrido de rutina, escuchó un lamento proveniente de uno de los pasillos cerrados. Pensando que era un intruso, caminó con cautela, con su linterna iluminando la oscuridad. Entonces lo vio. Era un hombre alto, delgado, con ropas harapientas. Estaba de espaldas, temblando ligeramente. Enrique le gritó que se identificara, pero el hombre no respondió. Cuando dio un paso hacia él, el sujeto giró la cabeza de una manera antinatural. Sus ojos estaban hundidos, su piel pegada al hueso, como si llevara décadas sin ver la luz del sol. Antes de que Enrique pudiera reaccionar, el hombre desapareció en la oscuridad del pasillo. Aquella misma noche, Enrique presentó su renuncia. Nunca volvió a hablar del tema, pero algunos compañeros afirmaron que desde entonces comenzó a evitar cualquier conversación sobre Lecumberri. A medida que los años pasaban, los testimonios se acumulaban. Un empleado aseguró haber encontrado un viejo uniforme de prisionero doblado cuidadosamente en una esquina del archivo. No había registros de que aquel uniforme estuviera ahí, y al tocarlo, sintió un frío inusual recorrer su cuerpo. Otros reportaron ruidos de cadenas arrastrándose, murmullos en lenguas desconocidas y la sensación de ser observados desde las sombras. Sin embargo, lo más inquietante sucedió en 1995, cuando un grupo de investigadores estaba catalogando documentos
en una de las antiguas celdas de castigo. En medio de su labor, encontraron una inscripción en la pared, cubierta por capas de polvo y suciedad. Al limpiarla, descubrieron un mensaje que les heló la sangre. El análisis del material reveló que la inscripción había sido hecha con sangre seca, pero no había rastros de a quién pertenecía. Los investigadores decidieron no reportarlo oficialmente, temiendo que nadie les creyera. Desde entonces, aquellos que trabajan en el archivo evitan esa zona, dejando el pasado en paz. Los empleados actuales del Archivo General de la Nación aún cuentan historias sobre luces parpadeantes, susurros que parecen salir de los mismos documentos y la inconfundible sensación de que alguien más camina con ellos. Algunos creen que el último prisionero sigue ahí, atrapado en un lugar del que nunca pudo salir. Tal vez no fue un hombre común. Tal vez nunca estuvo vivo. O tal vez, simplemente, Lecumberri nunca dejó de ser una prisión para ciertas almas. Los susurros de Lecumberri. El Archivo General de la Nación, ubicado en el antiguo Palacio de Lecumberri, esconde entre sus pasillos un sinfín de historias olvidadas. Pero entre expedientes y legajos empolvados hay algo más. Sombras que se mueven en la penumbra, voces que susurran desde el pasado y una presencia que ha aterrorizado a los empleados por generaciones. En 2002, un joven investigador llamado Hugo Contreras recibió un permiso especial para consultar archivos clasificados de la década de 1940. Su investigación lo llevó a trabajar en la Sala 7, una de las secciones más antiguas y menos frecuentadas del archivo, ubicada en los sótanos del edificio. Durante sus primeras visitas, Hugo notó que el lugar estaba impregnado de un ambiente opresivo, como si alguien lo observara desde la penumbra. Al principio, ignoró la sensación y se sumergió en la lectura de documentos judiciales. Sin embargo, no tardó en percatarse de algo inquietante. Cada noche, justo al filo de la medianoche, el silencio absoluto del sótano era interrumpido por un leve susurro. Al principio pensó que eran empleados en otra sala, pero pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Una noche, decidido a descubrir el origen del murmullo, dejó una grabadora encendida sobre su mesa mientras revisaba los expedientes. Al día siguiente, al reproducir la cinta, escuchó con horror que, entre el crujido del papel y el arrastre de su silla, una voz pronunciaba su nombre. Hugo, vete. Desconcertado, mostró la grabación a una de las empleadas más antiguas, doña Mariela, quien palideció al escuchar la voz. Sin querer entrar en detalles, le advirtió que dejara de trabajar en la Sala 7 después del anochecer. Pero Hugo, impulsado por la curiosidad, ignoró la advertencia. Esa misma noche, el murmullo se volvió más intenso. Ya no era un simple susurro, ahora eran múltiples voces hablando a la vez, algunas murmurando oraciones ininteligibles, otras repitiendo su nombre con insistencia. Y luego, el sonido de pasos arrastrándose por el pasillo. Armado con una linterna, Hugo se asomó fuera de la sala. Lo que vio lo paralizó. Al fondo del pasillo, una figura delgada y encorvada se sostenía de la pared con dedos huesudos y largos. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos brillaban con un fulgor enfermizo. El joven intentó retroceder, pero el ente avanzó hacia él, susurrando de manera frenética. En un acto de pánico, Hugo corrió escaleras arriba y no paró hasta salir del edificio. Nunca regresó. Días después, los empleados encontraron sus pertenencias abandonadas en la Sala 7. Entre ellas,
su grabadora, que aún tenía una cinta dentro. Al reproducirla, escucharon algo que les heló la sangre. Después del último susurro, la voz de Hugo balbuceando con terror y finalmente una frase escalofriante de la entidad. Ahora eres parte de los nuestros. Desde entonces, nadie se atreve a trabajar en la sala 7 después del anochecer. Algunos aseguran que, si caminas por los pasillos del sótano en silencio, puedes escuchar un leve murmullo llamando por su nombre, o quizás por el tuyo. ¿Te atreverías a entrar? Los guardianes olvidados del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación, resguardado en el antiguo Palacio de Lecumberri, es más que un depósito de documentos históricos. Con cada expediente y legajo guardado en sus bóvedas subterráneas, también se conservan los ecos de incontables vidas que alguna vez cruzaron sus pasillos, muchas de ellas sin justicia, sin reposo. Se dice que en sus oscuros rincones aún habitan aquellos que nunca se fueron. En 1993, un grupo de personas fue enviado a catalogar y digitalizar documentos en el nivel más profundo del archivo, una sección restringida donde se almacenaban expedientes judiciales de principios del siglo XX. Entre ellos estaba Andrés Morales, un archivista con más de 15 años de experiencia, que nunca creyó en los rumores de sucesos paranormales en Lecumberri. Hasta que, una noche, su escepticismo se quebró para siempre. Aquel martes, Andrés trabajaba solo en una de las bóvedas subterráneas. Los documentos que manipulaba eran informes sobre prisioneros desaparecidos entre 1920 y 1950, casos de personas que entraron a Lecumberri y jamás salieron. Mientras escaneaba páginas desgastadas por el tiempo, sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de ser observado. Levantó la vista y a través de los estantes de metal vio una silueta en el pasillo. Era un hombre de complexión delgada, con un uniforme gris de prisionero y el rostro desfigurado por la penumbra. Andrés parpadeó y la figura ya no estaba. Andrés se quedó inmóvil por varios segundos, intentando convencerse de que era su imaginación. Pero entonces, los documentos sobre su mesa comenzaron a moverse como si una ráfaga de viento los agitara, a pesar de que no había ninguna corriente de aire. Fue suficiente para que el archivista decidiera dar por terminada su jornada. Al día siguiente, comentó lo sucedido a su colega Julia, quien llevaba más tiempo trabajando en el archivo. Ella palideció y le contó sobre las apariciones de los guardianes olvidados. Según los relatos de los empleados más antiguos, en Lecumberri existía un grupo de prisioneros que nunca fueron liberados ni registrados como fallecidos. Simplemente desaparecieron. Algunos aseguraban que sus espíritus aún merodeaban entre los expedientes que narraban sus vidas y condenas. Andrés se negó a creerlo, pero una semana después, en otra noche de trabajo, algo ocurrió que lo hizo reconsiderarlo todo. Mientras organizaba un nuevo lote de documentos, una carpeta cayó al suelo de repente. Al recogerla, notó que el expediente estaba en blanco, salvo por una sola frase escrita en tinta descolorida. No nos olvides. El terror lo paralizó. Tomó el expediente y corrió hasta la oficina central, donde Julia y otros compañeros aún estaban. Al mostrarles la carpeta, el grupo se quedó en silencio, no solo por la frase escrita, sino porque la carpeta que Andrés sostenía no existía en ningún registro oficial del archivo. Desde esa noche, Andrés comenzó a ver más figuras en los pasillos. A veces eran sombras moviéndose entre los estantes, otras eran susurros de múltiples voces murmurando su nombre.
Incluso llegó a sentir manos invisibles rozando su ropa. Pero lo peor ocurrió un mes después. En una madrugada particularmente silenciosa, mientras revisaba cajas de documentos antiguos, sintió un aliento helado en su oído y una voz áspera que le dijo: «Nos borraron, pero aún estamos aquí». Andrés abandonó el archivo esa misma noche y nunca más regresó. Nadie sabe qué fue de él, pero los trabajadores actuales aseguran que, desde su desaparición, se han encontrado más carpetas en blanco con la misma frase inquietante: «No nos olvides». Algunos creen que los guardianes olvidados aún buscan justicia. Otros, que simplemente se aferran a lo único que les queda: su historia. ¿Te atreverías a caminar por los pasillos del Archivo General de la Nación después del anochecer? No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún relato escalofriante. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y si te gustó este contenido, dale like y compártelo con tus amigos amantes del misterio. La maldición del expediente 1346. En el corazón del Archivo General de la Nación, dentro de los interminables pasillos del antiguo Palacio de Lecumberri, se encuentran documentos que guardan historias más aterradoras que cualquier leyenda. Una de ellas es la del expediente 1346. Un archivo que, según cuentan los empleados más antiguos, nunca debió ser abierto. En 1987, un joven archivista llamado Raúl Sánchez fue asignado a la reorganización de documentos olvidados en el área restringida del archivo subterráneo. Esta sección, donde se guardaban registros de crímenes sin resolver y casos censurados, llevaba años sin ser revisada debido a su complejidad y al ambiente inquietante que se sentía en el lugar. Raúl, escéptico ante las historias de sus colegas, se burlaba de los rumores sobre sombras errantes y susurros en la oscuridad. Sin embargo, su incredulidad se desvaneció la noche en que encontró el expediente 1346. El documento, cubierto de polvo y amarillento por el tiempo, tenía un sello oficial con la advertencia: «No abrir sin autorización superior». Curioso y desafiando la norma, Raúl lo llevó a su escritorio y comenzó a leerlo. Lo que descubrió lo dejó helado. El expediente narraba la detención y condena de un hombre llamado Tomás Aguirre en 1913. Acusado de asesinato, Tomás juró hasta su último aliento que era inocente y que una fuerza oscura lo había obligado a cometer el crimen. Antes de ser ejecutado en Lecumberri, lanzó una maldición contra el lugar y todos aquellos que intentaran borrar su historia. A partir de esa noche, Raúl comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Primero, las luces de su oficina parpadeaban de forma errática cada vez que abría el expediente. Luego, sintió una presión en el pecho y la constante sensación de que alguien lo observaba. Sus compañeros lo encontraron varias veces en trance, murmurando palabras incomprensibles mientras escribía compulsivamente en un cuaderno. Pero lo más aterrador ocurrió una madrugada, cuando se quedó solo en el archivo. El ambiente se tornó gélido y un eco de pasos resonó en el pasillo, aunque él era el único en la sala. De repente, los estantes comenzaron a temblar y los documentos se esparcieron por el suelo. En pánico, Raúl intentó huir, pero la puerta metálica se cerró con fuerza ante sus ojos. En la penumbra, pudo ver una sombra alta y deforme avanzar hacia él.
El archivista gritó, pero su voz se ahogó en el silencio opresivo. A la mañana siguiente, lo encontraron tirado en el suelo, con la mirada perdida y la piel helada. Balbuceaba incoherencias sobre ojos en la oscuridad y una presencia que no permite que se olvide. Renunció ese mismo día y desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, el expediente 1346 ha sido imposible de localizar. Nadie sabe qué contenía exactamente ni quién lo redactó. Pero aquellos que trabajan en el archivo dicen que algunas noches el nombre de Tomás Aguirre aparece escrito en los vidrios empañados de los pasillos, como si alguien o algo aún buscara justicia. El Archivo General de la Nación sigue custodiando sus secretos, pero algunos no quieren ser descubiertos. ¿Te atreverías a buscar este expediente perdido? El fantasma del recluso sin nombre. El palacio de Lecumberri se alzaba como una fortaleza maldita en el corazón de la Ciudad de México. Su oscura historia lo había convertido en un símbolo de sufrimiento, un sitio donde las almas quedaban atrapadas mucho después de que sus cuerpos se descomponían entre sus muros. Uno de los relatos más aterradores entre quienes pasaron por sus celdas es el del recluso sin nombre. Una historia que no solo era contada por los internos, sino también por los guardias, quienes juraban haber sentido su presencia. Nadie sabía con certeza quién había sido en vida, pero todos estaban seguros de que, en la muerte, seguía acechando las sombras de la prisión. Corría el año 1967. Jorge Márquez, un reo condenado por robo, había sido trasladado a Lecumberri tras intentar fugarse de otro penal. Su historial lo hacía candidato a los peores castigos, y pronto descubriría que las leyendas que los reclusos contaban en susurros eran más reales de lo que imaginaba. El primer encuentro de Márquez con lo inexplicable ocurrió en su celda la segunda noche después de su llegada. El sitio era estrecho, con paredes húmedas cubiertas de inscripciones de antiguos prisioneros que parecían desesperados por dejar su última marca en el mundo. La única luz provenía de un foco que parpadeaba de forma intermitente. Fue justo antes de quedarse dormido cuando lo escuchó. 3 golpes secos en la pared, justo a la altura de su cabeza. Márquez se incorporó de inmediato, pensando que se trataba de algún recluso queriendo hacer contacto. Pegó la oreja a la pared y escuchó un susurro. ¡Ayúdame! La voz era rasposa, débil, pero con una claridad imposible de ignorar. Se alejó de la pared con el corazón desbocado. Miró a su compañero de celda, pero éste dormía profundamente. Los días pasaron y las noches se volvieron una tortura para Márquez. Cada noche, los golpes en la pared se repetían y la voz suplicaba por ayuda. Otros internos comenzaron a notar su deterioro. Tenía ojeras profundas, la piel pegada a los huesos y la mirada perdida. Los más veteranos le advirtieron que no respondiera, que aquel no era un hombre vivo. Pero Márquez no pudo resistirse. Una noche, cuando los golpes resonaron una vez más, susurró de vuelta. ¿Qué quieres? El silencio se extendió por segundos interminables hasta que la voz respondió. «Me enterraron aquí». El aire se volvió denso, casi irrespirable. La sensación de que algo lo observaba se hizo insoportable. A la mañana siguiente, Márquez buscó al interno más viejo de Lecumberri, un hombre llamado Ramón, que había pasado más de 3 décadas entre esos muros. «Dime la verdad, viejo, ¿quién está en mi celda?» Ramón entrecerró los ojos y exhaló con pesadez. «Escuchaste al recluso sin nombre».
Nadie sabe quién era, pero hace años un interno desapareció sin dejar rastro. Un día estaba aquí y al siguiente no. Nadie lo vio salir, ni los guardias, ni los presos. Solo desapareció. Dicen que lo mataron y lo enterraron en alguna de las celdas. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado, pidiendo que lo encuentren. La historia llenó a Márquez de un terror que nunca había sentido. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa noche, cuando los golpes comenzaron, Márquez se cubrió los oídos. No quería escuchar. No quería saber. Pero la voz se tornó más insistente, más desesperada. ¡Ayúdame! ¡Me enterraron aquí! La celda se llenó de un olor a putrefacción insoportable. Su compañero despertó gritando, asegurando que algo lo había tocado. El foco parpadeó una última vez y luego se apagó por completo. Un escalofrío recorrió la columna de Márquez cuando sintió que el colchón bajo su cuerpo se hundía, como si alguien invisible se estuviera acostando junto a él. Los días siguientes, los guardias comenzaron a notar su estado. El interno ya no comía, murmuraba solo y apenas dormía. Decidieron trasladarlo a otra celda. Sin embargo, la última noche en aquel lugar fue la peor de todas. Apenas se apagaron las luces del pabellón, Márquez sintió un aliento frío en su nuca. Giró lentamente y ahí estaba. Una silueta negra, delgada y sin rostro, se alzaba junto a su cama. Dos ojos hundidos y vacíos lo miraban fijamente. Antes de que pudiera gritar, la figura se abalanzó sobre él. A la mañana siguiente, cuando los guardias fueron a sacarlo de la celda, lo encontraron en posición fetal, temblando y con la mirada completamente ida. Susurros incomprensibles escapaban de su boca. Sus manos, crispadas y con las uñas ensangrentadas, mostraban rastros de haber rascado la pared con desesperación. Pero lo más espeluznante fue lo que descubrieron cuando revisaron la celda. En la pared, junto a la cama, la pintura y el yeso estaban parcialmente arrancados. Debajo de la capa de cemento, un trozo de tela desgarrada asomaba entre los escombros. La excavación reveló un hallazgo macabro: los restos de un esqueleto humano encajonado entre las paredes. Habían encontrado al recluso sin nombre. Márquez nunca volvió a ser el mismo. Fue trasladado a un hospital psiquiátrico, donde pasó el resto de su vida murmurando la misma frase una y otra vez: me enterraron aquí. Lecumberri cerró sus puertas años después, pero los trabajadores del Archivo General de la Nación, que hoy ocupa el edificio, aún reportan ruidos inexplicables en ciertas zonas del antiguo penal. Golpes en las paredes, murmullos en la oscuridad y, algunos aseguran, la silueta de un hombre sin rostro observándolos desde las sombras. Quizá el recluso sin nombre aún busca a alguien que lo escuche. Y así concluye nuestros relatos paranormales. No olvides apagar las luces al dormir, pero cuidado, porque en la oscuridad nunca estás realmente solo. Nos vemos en el próximo relato, donde el misterio y el terror volverán a encontrarnos.